El objeto string está formado por varios métodos y propiedades que hacen que los textos en JavaScript puedan ser manipulados y analizados. Sí, cuando hablamos de string estoy haciendo referencia a cadenas alfanuméricas de cierta estructura y longitud específica. Por lo tanto, con el objeto string podemos manipular cadenas alfanuméricas y hacer lo que queramos con ellas desde JavaScript, y en este vídeo te voy a enseñar cómo hacerlo. Lo primero que tienes que hacer, y ya te lo adelanto, es declarar todos los objetos que vayas a usar en JavaScript con la sentencia new, tal como puedes ver en el vídeo. Después le asignas el contenido que quieras que tenga. A raíz de aquí, JavaScript permite manipular todos los elementos que tenga la cadena mediante métodos y propiedades del objeto string. Observa que JavaScript es un lenguaje puñetero y solo te permite establecer los objetos con el nombre asignado en su sintaxis original. La sintaxis que utiliza JavaScript para invocar a sus métodos y propiedades es la de la forma que puedes ver en pantalla. Primero se llama al objeto y después a su propiedad o método. La diferencia entre métodos y propiedades es que los primeros incluyen un paréntesis al final del mismo en el que se puede introducir algún parámetro. Las propiedades no lo llevan y asignan acciones al objeto. Por suerte, string solo tiene dos propiedades, que son prototype y length. La primera la utilizaré más adelante en otros vídeos para crear instancias del objeto, por lo que es pronto para hablar de ella. La segunda se obtiene para medir la longitud de la cadena. Así, si utilizamos la propiedad en nuestro objeto, podemos ver que nos muestra un mensaje con el número 20, ya que es la longitud de esa cadena. El método char_add saca el carácter especificado como parámetro y lo utiliza guardándolo en memoria para después usarlo. Así en el ejemplo puedes ver que escogiendo el ítem 4 nos saca la letra V. Recuerda que para JavaScript la primera letra equivale al 0, la segunda al 1, la tercera al 2, etcétera, etcétera. Este método realiza la misma función que el anterior, pero devuelve su valor en código ASCII. Así, cuando utilizamos este método y entre paréntesis establecemos el ítem 4, nos mostrará el número 118. El método concat se utiliza para unir varias series de elementos a una cadena. Así podemos unir una palabra o una frase más a la variable mediante concat, asignándola a una nueva variable y estableciendo la nueva palabra. El método fromCharCode es el método inverso al charCodeAdd, es decir, introduciendo valores ácidos nos devuelve el símbolo que representa. Observa que este método, a ser un método exclusivo del objeto string, debe ir precedido del mismo en su referencia. Por eso se incluye el objeto junto al método. Hasta ahora hemos visto cómo mostrar el carácter representado en un ítem de la cadena, cómo mostrar el número ASCII2 de ese carácter y cómo mediante un número ASCII2 mostrar el carácter específico. Ahora con el método indexOf podemos establecer el carácter de la cadena y que nos diga el ítem o la posición que ocupa dicho carácter en la cadena. Así puedes ver cómo en el vídeo, al introducir el carácter S en el método, nos devolverá el ítem 4 de la cadena 2 cursosindustriales.net, ya que esa es la primera letra que encuentra al inicio de la cadena. Hay que decir que este método empieza la búsqueda de la palabra clave de izquierdas a derecha, es decir, desde el principio de la frase. El método lastIndexOf realiza la misma función que el anterior método, pero con la diferencia de que empieza la búsqueda desde el final de la cadena. De esta manera, cuando queramos saber la última S que aparece en el texto, nos mostrará el ítem 18, como puedes ver en pantalla. El método replace sustituye una cadena en otra, o una letra en la cadena. En este método hay que referenciar a la cadena sustituir y poner la cadena que sustituye. Se puede utilizar una expresión regular para modificar el valor de la cadena original. Utiliza como parámetros la letra G, que realiza la sustitución de todas las palabras que encuentre en la cadena. Así, en la nueva cadena ponemos como expresión regular las letras I, E, A y después las reemplazamos por la letra O. El resultado es el siguiente.
Este método realiza la misma función que IntExOf, pero en lugar de buscar en una palabra, lo busca en una expresión compleja. Así, observa que cuando establecemos la búsqueda de la palabra mi dentro de la cadena anterior, debemos de establecer una expresión regular de esa cadena y añadirle el condicional de i para que busque en minúsculas y mayúsculas, y cuando ejecutemos aparecerá el número 14, ya que es la posición en la que la búsqueda se detiene. Observa que la palabra a buscar se debe poner sin comillas dentro de la cadena. El método slide coge parte del contenido de la cadena para utilizarlo a su antojo, pero sin modificar el contenido original. Hay que establecer un punto de inicio y final de la cadena de referencia y que será el contenido a capturar. Así pues, puedes ver en el vídeo cuando cogemos un punto inicial y final se representa en la alerta. El método split sirve para formatear la cadena mediante uso de comas. Así puedes, por ejemplo, separar todos los caracteres de la cadena mediante comas si no introduces ningún parámetro entre paréntesis. Pero también puedes sustituir un carácter específico dentro de la cadena que, como puedes ver, lo sustituye por una coma. Este método también te permite representar el número de frases en la cadena, separadas con coma, eso sí. Este método es muy similar al método splice, pero con la diferencia de que en los números de referencia que se introducen en su interior, en vez de tomar la referencia desde el inicio hasta el final establecida, toma el primer número de referencia para empezar a representar y el último para terminar. Así, cuando utilizamos el método en nuestra cadena con los mismos parámetros que el anterior método, podemos ver que nos muestra más texto que el anterior. Comparando un método con otro, puedes ver las diferencias entre ambos métodos. Las funciones de toLowerCase y toUpperCase convierten la cadena en minúsculas y en mayúsculas, respectivamente, como puedes ver en el vídeo. El método toString sirve para convertir un tipo integer en un tipo string. Observa que creamos una variable numérica y la alerta nos muestra su contenido. Pero ahora convertimos esa misma variable a cadena alfanumérica y la alerta nos sigue mostrando el mismo mensaje. Utilizando la función general typeOf nos indica el tipo de datos que estamos utilizando. Observa que la cadena alfanumérica es un tipo string y que cuando quitamos las comillas dobles es un tipo number. Pues bien, si ahora utilizamos la función de toString dentro de otra variable, verás que cuando llamamos a esta nueva variable se habrá producido la conversión de la misma a un tipo string, aunque la variable original es del tipo numérico. Para el siguiente vídeo veremos cómo crear objetos en JavaScript y entenderemos la programación orientada que implica el lenguaje de JavaScript. Además veremos cómo realizar funciones específicas y entraremos de lleno en las estructuras condicionales y los bucles. Gracias y no olvides visitar mi página web cursosindustriales.net para ver más métodos y funciones establecidos en JavaScript.